Hoy vamos a sumergirnos en uno de los textos más íntimos y a la vez más influyentes de la historia, las Meditaciones de Marco Aurelio. Y la pregunta que nos trae aquí es casi una paradoja. O sea, ¿cómo es posible que el hombre más poderoso de su tiempo, un emperador romano, escribiera un diario que casi 2000 años después sigue siendo una guía para la vida? Es que esa paradoja es la clave de todo. Tenemos un montón de análisis modernos sobre estoicismo, introducciones académicas, pero nuestra misión hoy es ir un poco más allá, ¿no? Totalmente. No se trata solo de desentrañar las ideas del emperador filósofo, sino de encontrar al hombre que había detrás y entender por qué sus luchas internas nos resultan tan familiares. Claro. Y para encontrar ese hombre, la primera imagen que debemos formarnos no es la de un emperador en un palacio de mármol. Para nada. Es la de un hombre en una tienda de campaña, en el frío, en el barro del frente de batalla, durante esas guerras agotadoras contra las tribus germánicas. Exacto. Es ahí, en medio de todo ese caos, donde escribe la mayor parte de estas reflexiones. Lo que nos lleva a la primera pregunta. ¿Qué son exactamente las meditaciones? Porque, no es un libro normal y corriente. No, en absoluto. De hecho, lo primero que hay que entender es que nunca fue concebido para ser un libro. Su título original era Ad se ipsum. ¿Ad se ipsum? O en griego, ta is eafton, y se traduce literalmente como para sí mismo. Vaya, para sí mismo. O sea que no estaba pensado para publicarse. Jamás. Ni para que nadie más lo leyera. Era su cuaderno de notas, su diario personal. Un soliloquio, digamos, filosófico y espiritual. Eso lo cambia todo. Explica por qué el texto a veces parece desordenado, porque repite ideas constantemente. Claro, no estaba escribiendo para una audiencia. Se estaba escribiendo a sí mismo. No buscaba una estructura literaria perfecta. Era su gimnasio. Su gimnasio mental. Me gusta esa idea. Un lugar al que acudía para recordarse sus principios, para entrenar su carácter, para corregirse a sí mismo cuando sentía que fallaba. Su gran objetivo, y es una imagen que él usa, era construir una ciudadela interior. Una fortaleza mental. Exacto. Una fortaleza inexpugnable, capaz de resistir cualquier cosa que el mundo exterior le lanzara. Me fascina. No se trataba de construir murallas más altas en las fronteras del imperio, sino de construir murallas dentro de su propia mente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un emperador, con todo el peso del mundo encima, necesitaba esto? Su reinado fue una crisis constante. Plagas, guerras, catástrofes naturales como la inundación de Roma. Pues precisamente por eso. En medio de todo ese caos externo, él entendió algo fundamental. La batalla más importante, la que de verdad determina el curso de tu vida, es la que libras en tu interior. La batalla con uno mismo. Él creía, y esto es casi una cita directa, que ningún enemigo nos podía hacer tanto daño como nosotros mismos. De ahí la necesidad de dominar la mente antes de intentar dominar el mundo. Espera un momento. Se suele asociar la filosofía con gente, aislada del mundo, ¿no? Académicos en su torre de marfil. Sí, pero aquí hablamos de un emperador en campaña militar. Y, como se menciona en las fuentes, el estoicismo también fue la filosofía de un esclavo como Epícteto. ¿Cómo es posible? Porque el estoicismo no es una filosofía de contemplación, sino de acción. Por eso me encanta una definición que he leído. Era un sistema operativo mental. Un sistema operativo mental. Me encanta. Una guía práctica para prosperar en el mundo real, no para escapar de él. O sea, es el software que corre en segundo plano y que gestiona cómo reaccionas a los errores del sistema. Un insulto, un despido, un atasco. Has dado en el clavo. No intentas cambiar el hardware del mundo. Actualizas tu propio software para que funcione mejor con la realidad que tienes. Exactamente. Por eso funcionaba igual de bien en un palacio que en una prisión. Porque se centra en lo único que es universal, sin importar tu estatus. La lucha interna por mantener la calma y actuar correctamente en un mundo que no puedes controlar. Vale, pues vamos a desglosar ese sistema operativo. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué es lo que busca, en el fondo, esta filosofía? Toda la filosofía estoica intenta responder a la pregunta más antigua, y la más importante: ¿cómo vivir una buena vida? Y para ellos la respuesta, el objetivo final, es alcanzar la eudaimonia, una palabra griega que solemos traducir como felicidad, pero las fuentes insisten en que esa traducción se queda muy corta. Cortísima. No tiene nada que ver con la euforia o el placer momentáneo.
Se parece mucho más a autorrealización o florecimiento humano. Florecimiento. Sí, la idea es cerrar la brecha entre la persona que eres ahora y la mejor versión de ti que podrías llegar a ser. Es desarrollar todo tu potencial como ser humano. Entendido. No es una emoción, es un estado del ser. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cuál es el mapa para alcanzar esa eudaimonia? Pues el modelo es sorprendentemente claro. Podemos visualizarlo como un triángulo. En el vértice superior está la eudaimonia, nuestro objetivo. Vale. Y la base que lo sostiene tiene dos pilares. El primero es arete, ¿Arete? que podemos traducir como virtud o excelencia moral. O sea, actuar con justicia, coraje, moderación y sabiduría. Y el segundo pilar es la ataraxia, Ataraxia. que significa tranquilidad o serenidad. Un estado mental libre de perturbaciones y sufrimiento emocional. O sea que no es una lista de cosas que hacer. Parece más bien un círculo virtuoso. Totalmente. Si actúas con virtud, te sientes en paz. Y si estás en paz, es mucho más fácil tomar buenas decisiones y actuar correctamente. Una cosa alimenta a la otra. Exacto, es un motor que se autoalimenta. Y esta es la gran revelación estoica. No persigues la felicidad directamente, la construyes como un subproducto de tu carácter y tu serenidad. Claro, Marco Aurelio lo resume de forma brillante. Se escribe a sí mismo: sabes por experiencia cuántas vueltas has dado sin encontrar la buena vida. No la has encontrado ni en la lógica, ni en la riqueza, ni en la fama, ni en el placer. Y entonces, ¿dónde la encuentras? Él se responde: ¿cómo se logra entonces? Teniendo principios que gobiernen tus impulsos y tus acciones. Esos principios son la clave. Y uno de los que más repite, casi como un mantra, es vivir según la naturaleza. A primera vista suena un poco abstracto, ¿no? Casi a eslogan. Sí, suena un poco etéreo, pero es mucho más concreto de lo que parece. Cuando un estoico habla de naturaleza, no se refiere solo a los árboles, se refiere a la naturaleza humana. A lo que nos define. A lo que nos define y nos diferencia de los animales. Y para ellos eso se resume en dos rasgos clave. El primero, la razón. Nuestra capacidad para pensar lógicamente. Y no dejarnos llevar por las pasiones. Justo. Y el segundo, nuestra condición social. Que no somos lobos solitarios, precisamente. Somos seres inherentemente sociales. Nuestra naturaleza es vivir en comunidad y colaborar. De ahí viene una de sus citas más famosas: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Es potentísima esa frase. Por lo tanto, vivir según la naturaleza significa usar nuestra razón para contribuir al bien común. Eso es un golpe directo al hiperindividualismo de hoy en día. La idea de que mi bienestar está ligado al de la comunidad. Y para él, como emperador, esto era un sentido del deber y del servicio casi absoluto. Y no era solo una idea bonita, ¿eh? Lo aplicaba. Una de las fuentes menciona cómo redujo la pompa de la corte. A menudo vestía con ropa sencilla como un ciudadano más. Y eso la gente lo valoraba. Muchísimo. Recibía a dignatarios sin la parafernalia habitual. Era un gesto. En las fuentes se hace una comparación muy interesante entre los estoicos y los sofistas. Ah, sí. Los sofistas, que eran los grandes oradores de la época, hablaban para impresionar, para recibir aplausos. Para construir una imagen. Mientras que los estoicos hablaban para enseñar, para describir la realidad tal y como es. Uno busca la apariencia, el otro la verdad. Vaya, esa distinción es clave. Uno vende una imagen, el otro describe una realidad. Por eso un tuit ingenioso de un sofista moderno caduca en un día. Exacto. Y seguimos leyendo a Marco Aurelio 2000 años después. Su mensaje no tiene fecha de caducidad. Vale, entiendo la teoría de vivir según la naturaleza. Usar la razón para el bien común. Pero, a ver, suena muy elevado. ¿Cómo demonios aplicas eso cuando alguien se te cuela en la fila del súper? Esa es la pregunta correcta. ¿Cuál es la herramienta práctica para no perder los estribos? Pues la respuesta es la herramienta central del estoicismo, lo que hoy llamamos la dicotomía del control. La idea es revolucionaria en su simplicidad. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Y solo debemos preocuparnos por las primeras. Solo por las primeras. Y las que dependen de nosotros son básicamente nuestros pensamientos y nuestras acciones. Control. Exactamente. Nuestro esfuerzo, nuestra energía, debe centrarse exclusivamente ahí, en nuestros juicios, nuestros impulsos, nuestras acciones. Todo lo demás debemos aceptarlo como viene. Y esto nos lleva directamente a una de sus frases más famosas. A ver.
No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esa es. La fuente de nuestra ansiedad o nuestra ira no es el evento externo en sí. No es que te despidan. No, es el juicio que emites sobre eso. Esto es una catástrofe, soy un fracaso. El evento es un hecho neutro, el sufrimiento lo añade nuestra interpretación. Esto es oro puro para el mundo de hoy. Es el antídoto contra la ansiedad que genera leer las noticias o mirar las redes sociales. Totalmente. No puedes controlar lo que publica la gente, pero sí puedes controlar si dejas que eso te amargue el día. El poder está en tu reacción, no en el evento. Es devolverte el control a ti. Epicteto usaba una metáfora maravillosa. Decía que somos actores en la gran obra de la vida. Nuestro papel nos lo asigna el dramaturgo, que es el universo. Y un buen actor no se lamenta por su papel, sea de rey o de mendigo. Simplemente lo interpreta lo mejor posible. Me encanta la metáfora. Ahora llevémoslo a algo más terrenal. ¿Cómo aplicaba Marco Aurelio esto a la gente difícil con la que todos tenemos que lidiar? Tenía un ejercicio muy práctico para esto. Una especie de visualización negativa que hacía cada mañana. Visualización negativa, sí. Al despertarse, se decía a sí mismo algo como: hoy tendré que lidiar con gente entrometida, desagradecida, arrogante y egoísta. Vaya, eso suena increíblemente pesimista. Es como empezar el día esperando lo peor. Parece pesimista, pero el objetivo era el contrario. No se trataba de amargarse, sino de prepararse mentalmente para no ser sorprendido. Era una forma de vacunarse contra la frustración. Claro. Si ya espera que te vas a encontrar con gente así, cuando ocurre, no te desestabiliza. Puedes mantener la calma y tratarlos con razón. Su meta era, como él decía, estar libre de pasiones pero lleno de afecto. Estar preparado para la malicia sin volverte malicioso. Hay una cita suya que lo resume a la perfección. Alguien me desprecia. Ese es su problema. Ese es su problema. Mi misión es asegurar que no hago ni digo nada que merezca desprecio. Es un cambio de enfoque radical. Te devuelve el poder. No puedes controlar la opinión que otros tienen de ti, pero sí puedes controlar tu propio carácter. Esa es tu única responsabilidad. El resto es ruido. Con todo esto sobre la mesa llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué este diario, estas notas escritas por un emperador romano hace casi 2000 milenios, sigue siendo tan influyente hoy? Creo que la razón principal es que aborda la lucha humana universal, la batalla interna. Marco Aurelio no se presenta como un sabio iluminado. No, se presenta como lo que era, un estudiante de filosofía que luchaba cada día por ser un poco mejor. Es honesto, es vulnerable, nos muestra sus debilidades sin filtro. Y ninguna de esas debilidades es más humana que su lucha contra la pereza por las mañanas. Tiene un pasaje que es simplemente demoledor. Es una de mis citas favoritas de toda la literatura. Se dice a sí mismo: al amanecer, cuando te cueste levantarte de la cama, ten a mano este pensamiento: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. Es que es increíble. ¿Acaso he sido creado para acurrucarme y mantenerme caliente bajo las sábanas? Es el hombre más poderoso de la Tierra luchando contra el botón de snooze como el resto de los mortales. Me parece la parte más humana y relatable de todo el libro. Totalmente. Es el emperador dándose una charla motivacional para salir de la cama porque tiene un deber que cumplir. Y utiliza otra herramienta constantemente. Se recuerda la brevedad de la vida y nuestra insignificancia en la inmensidad del cosmos. De nuevo, no para deprimirse, no, para liberarse. Es el antídoto definitivo contra la vanidad y la ansiedad. Si nuestra vida es solo un instante, ¿por qué malgastarla en rencores o en buscar la aprobación de los demás? Es una llamada a centrarnos en lo único que tenemos, el presente. La cura para el moderno FOMO, el miedo a perderse algo. Si entiendes que tu tiempo es finito, te centras en actuar correctamente, aquí y ahora. Entonces, para ir cerrando, si alguien que nos escucha pudiera llevarse una sola lección de las meditaciones, la más importante, ¿cuál debería ser? Qué difícil. Pero creo que tendría que ser la idea de que la calidad de tu vida depende, al final, de la calidad de tus pensamientos. La felicidad, la eudaimonia, no es algo que se encuentra ahí afuera, en la riqueza o el poder. Es algo que se construye aquí dentro. La verdadera libertad. La verdadera libertad, sí. No consiste en poder hacer lo que quieras, sino en ser el dueño de tu propia mente, en gobernar esa ciudadela interior, sin importar el caos que reine fuera. Como decía Epicteto,
No expliques tu filosofía, vívela. Y así, las notas personales de un emperador, escritas para nadie más que para sí mismo, se convirtieron en su principal legado. Un testamento de que el imperio más grande que se puede gobernar es el que reside dentro de cada uno. Y quizás nos deja con una reflexión final. Una de las preguntas que Marco Aurelio se planteaba constantemente era: ¿estoy actuando a la altura de mi potencial como ser racional y social? Buena pregunta. Tal vez esa sea la pregunta más importante que sus escritos nos invitan a plantearnos, no solo una vez, sino cada día de nuestra vida. A ver, imagina por un momento al hombre más poderoso del mundo, un emperador romano, en la cima de su poder. Pero no está en su palacio de Roma, rodeado de lujos, nada de eso. Está en una tienda de campaña en la fría y peligrosa frontera del Danubio, en medio de una guerra que parece no tener fin. Y no está firmando decretos ni planeando batallas. Está escribiendo. Notas para sí mismo. Un diario. Es una imagen que lo cambia todo, ¿verdad? Destroza esa idea de la filosofía como algo académico, de salón. Esto es filosofía en las trincheras, literalmente. Eran personas de acción, senadores, atletas y, bueno, en este caso, un emperador en plena campaña militar usando la escritura como una herramienta de supervivencia mental. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en las historias y anécdotas que se esconden detrás de una de las obras más influyentes de la filosofía occidental, las Meditaciones de Marco Aurelio. Y la idea es ir más allá de las citas que vemos por todas partes en redes sociales, para entender de verdad al hombre, cómo las guerras, las plagas, las traiciones, cómo todo eso moldeó sus reflexiones. Vamos a explorar el contexto de este emperador filósofo y cómo su vida se convirtió, en su propio laboratorio de ideas. Un laboratorio bajo una presión extrema. Y esa es la clave. No son reflexiones en la calma, sino para crear calma en medio del caos. Pues empecemos por el principio, porque lo primero que sorprende al abrir las Meditaciones es que no arranca con, grandes declaraciones filosóficas. El libro primero es básicamente una lista de agradecimientos, que a primera vista parece un prólogo educado, pero hay algo más, ¿no? Es que lo es. Es una decisión deliberada y muy, muy reveladora. No es simple cortesía, para nada. Marco Aurelio está haciendo una especie de ingeniería inversa de la virtud. Ingeniería inversa de la virtud. ¿A qué te refieres? Pues que en lugar de definir conceptos abstractos como el valor o la justicia, lo que hace es identificar las cualidades que admira en personas concretas de su vida. Y les da las gracias por haber sido sus maestros en eso. Es como si estuviera construyendo su propio Dream Team de virtudes. Las fuentes lo dejan muy claro en los ejemplos que él mismo cita. De mi abuelo Vero, el buen carácter y la ecuanimidad. O de mi madre, la piedad, la generosidad y la simplicidad. Y uno muy potente. De mi padre, la mansedumbre y la firmeza. O sea, no son solo agradecimientos, es un mapa. Sexto, un mapa de su propio ideal de persona. Lo fascinante aquí es que esta lista se convierte en su estándar personal. Es la aplicación práctica de una técnica estoica, la contemplación del sabio. Tener siempre presentes modelos a seguir para medir y, para enderezar tu propio carácter. Cada mañana, al recordar a su madre, no solo la honra, se recuerda a sí mismo. Hoy, sé generoso, vive con sencillez. Al agradecer, se compromete a poner en práctica esas lecciones. Me parece una herramienta potentísima. En lugar de perseguir una idea abstracta de ser bueno, te anclas a ejemplos reales, a comportamientos que has visto y admirado. Es mucho más tangible. Y en esa lista, en esa especie de junta directiva personal que se monta, parece que había dos consejeros principales a los que acudía una y otra vez, uno para el mundo exterior y otro para el interior. Y son casi opuestos. Por un lado, su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío, que es su modelo de gobernante. De hecho, el capítulo que le dedica es el más extenso de todo el libro primero. Es, literalmente, un emperador estudiando a otro, aprendiendo el oficio. ¿Y qué lecciones extrae de él? Porque gobernar el Imperio Romano no debía de ser moco de pavo. La tentación de la tiranía o la corrupción debía ser inmensa. Precisamente. Lo que Marco Aurelio admira de Antonino es su moderación. Le agradece haberle enseñado a preocuparse por el bien común por encima de todo. Ajá. A ser tolerante con la crítica, algo rarísimo en un emperador, y, esto es muy importante, a no buscar la fama ni los aplausos por sus actos. Era el anti-Nerón.
El anti-Nerón me gusta. Sí. El modelo de líder-servidor, que entiende el poder como una responsabilidad, no como un privilegio. Antonino le enseña a navegar el poder sin perder el rumbo moral. Entiendo. Antonino era su manual para la vida pública, para ser un buen jefe de la colmena, como decía él. Pero luego está la otra figura, que es casi un contrapunto. Un filósofo griego que vivió siglos antes, Sócrates. ¿Qué papel jugaba él en todo esto? Si Antonino era el modelo para su vida pública, para la gestión del Estado, Sócrates era el modelo para su vida interior, para su fortaleza mental. Es una de las figuras que más cita en toda la obra. Sócrates representa la integridad inquebrantable. Marco Aurelio admira su capacidad para abstenerse y disfrutar con la misma sobriedad, su entereza ante la injusticia y su coherencia absoluta entre pensamiento y vida, incluso cuando le costó la propia vida. Me llama mucho la atención esa dualidad, un emperador súper pragmático y un filósofo casi mártir. Parece que intentaba reconciliar dos mundos que normalmente están en conflicto, el poder absoluto y la integridad personal. Esa es la tensión que define su vida y su obra. Si Antonino le enseñó a ser un buen emperador, Sócrates le enseñó a ser un buen hombre, sin importar las circunstancias. Era su inspiración para actuar correctamente incluso cuando nadie miraba. Necesitaba a ambos para ser completo. Y esa lucha interna se ve en todo el libro. Tenemos al hombre más poderoso del planeta, pero los textos lo describen con una humildad que desarma. Hay una cita famosísima donde se regaña a sí mismo para salir de la cama por la mañana. Es algo así como: al amanecer, cuando te cueste levantarte, ten a mano este pensamiento. Me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Por qué me voy a quejar si voy a hacer aquello para lo que he nacido? Esa cita resume la esencia del libro. El título original en griego, Taes Heauton, se traduce literalmente como para sí mismo. O sea que no escribía para que lo leyéramos nosotros 2000 años después. Para nada. No escribía para ser publicado, ni para dar lecciones a nadie. Era su diario personal, su cuaderno de entrenamiento mental. Por eso el libro no tiene un orden claro y repite ideas constantemente. No es un fallo, es su método. Está dialogando consigo mismo para corregir sus fallos y recordar sus principios. Es como si fuera su propio entrenador personal. Hay un precursor del estoicismo, Antístenes, que decía que el principal aprendizaje de la filosofía es la capacidad de dialogar consigo mismo. Marco Aurelio lo lleva a la práctica de una forma muy literal. Exactamente. Y el objetivo de todo este diálogo es construir lo que él llamaba su ciudadela interior. ¿Su ciudadela interior? Sí, una fortaleza mental inexpugnable, donde las tempestades externas, como el miedo, la ira o la opinión de los demás, pues no pueden entrar. Un refugio al que, según él, podemos retirarnos en cualquier momento. Y vaya si tuvo tempestades externas. Su reinado no fue ni de lejos la pax romana que se suele imaginar. Las fuentes nos dicen que estuvo marcado por guerras constantes, la devastadora plaga antonina, que diezmó la población, e incluso tragedias personales terribles, como tener que enterrar a varios de sus hijos. De hecho, gran parte de las meditaciones las escribió durante las campañas militares. Se indica en el propio texto, escrito entre los cuados a orillas del Danubio. Y esto es crucial. No era una filosofía de salón. Era una herramienta de supervivencia para actuar en el mundo real. Fue probada y forjada en el campo de batalla, en el epicentro del estrés, la muerte y la adversidad. Esto me lleva a una pregunta más práctica. ¿Cómo aplicaba estas ideas en su día a día? Por ejemplo, para tratar con la gente difícil que sin duda rodea a un emperador. Tenía que lidiar con senadores traicioneros, generales incompetentes, aduladores. ¿Cómo lo gestionaba sin perder los nervios? Pues tenía una rutina matutina muy específica, que es una de las prácticas estoicas más famosas, la premeditatio malorum, o premeditación de los males. Se preparaba mentalmente al empezar el día visualizando que se encontraría con personas entrometidas, ingratas, insolentes, desleales, falsas y egoístas. Suena increíblemente pesimista, ¿no? Como empezar el día esperando lo peor. Me pregunto si no hay un riesgo ahí. ¿No puede convertirse en cinismo o en una profecía autocumplida? Es una objeción muy inteligente, y es la clave para entenderlo bien. No lo hacía para amargarse o volverse cínico, sino todo lo contrario, para vacunarse contra la sorpresa y la ira. Ah, claro. Era una planificación de la respuesta emocional. Si ya esperas encontrarte con ese tipo de comportamiento, no te pilla desprevenido, no te lo tomas como algo personal y no reaccionas con ira. Es un blindaje emocional. Exacto. Su razonamiento era:
No debo enfadarme, porque su maldad surge de la ignorancia de lo que es bueno y malo. Nadie elige ser desleal si supiera que eso le daña a sí mismo. No se trata de excusar su comportamiento, sino de entender su origen para que no te afecte. Le quita el poder que tienen sobre ti. Si te provocan con facilidad, te controlan con facilidad. Y él no estaba dispuesto a ceder ese poder. Hay una analogía brillante suya que ilustra esto a la perfección. Decía que esperar que una persona malvada no actúe con maldad es esperar lo imposible. Es como extrañarse de que la higuera produzca higos. Es su naturaleza. Esa analogía es genial porque despersonaliza el conflicto. No es contra ti, es simplemente la naturaleza de las cosas manifestándose. Al asumir que ciertas cosas son inevitables, dejas de gastar energía en enfadarte por ellas y la dedicas a lo que sí puedes controlar. Tu propia respuesta te permite mantener la calma y actuar con justicia. Esa calma interior, esa ciudadela, no la construyas solo con este tipo de ejercicios. A menudo recurre a historias del pasado romano o a imágenes de la naturaleza. ¿Qué buscaba con eso? Buscaba perspectiva. Es otra herramienta fundamental de su arsenal. Cuando se sentía abrumado por el poder o la presión, recordaba a grandes figuras del pasado, como Pompeyo o César, y se preguntaba, ¿dónde están ahora? Todos ellos, por muy grandes que fueran, acabaron siendo polvo. Usaba la historia como un antídoto contra el ego, para mantenerse humilde y consciente de su propia mortalidad. Y con la naturaleza imaginó que el efecto era similar, pero a una escala todavía mayor. Mucho mayor. Sus referencias al cosmos son constantes. Cuando dice que todo lo que ocurre es tan familiar como la rosa en primavera o la fruta en verano, está enmarcando sus problemas. Una guerra, una traición. Exacto. Todo eso lo enmarca en el gran orden universal. De repente, esa catástrofe personal se vuelve más pequeña, se relativiza, al verla como parte de un ciclo natural e inmenso. Es la famosa vista desde arriba de los estoicos, como si subieras a un satélite y miraras la Tierra. Tus problemas, que desde aquí abajo parecen un mundo, desde allí arriba son apenas un punto invisible. Es exactamente eso. Es una herramienta para cultivar la objetividad, para distinguir lo que es una mera opinión de lo que es un hecho. Hay una frase que se le atribuye que lo resume. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esta vista cósmica le ayudaba a lograr esa distancia. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que estamos diciendo es que el libro más famoso sobre la calma interior fue en realidad escrito en un estado de estrés casi constante. No es una guía para la paz, sino un manual de supervivencia para la guerra, tanto la externa como la interna. Es esa la clave. Esa es la clave de todo. Las meditaciones no son un texto filosófico abstracto. Son el testimonio en tiempo real de un hombre que usó la filosofía como un arma, como un conjunto de herramientas prácticas para sobrevivir. Su filosofía era, como él mismo escribió, un arte de vivir que tiene más que ver con el combate que con el baile, una lucha constante. Exactamente. Y las anécdotas nos revelan su método, su entrenamiento diario. La ciudadela interior no se construye huyendo del mundo, sino enfrentándose a él, armado de perspectiva, autodisciplina y modelos de virtud. Marco Aurelio no nació siendo un sabio, se entrenaba cada día para intentar serlo. Y esa es la lección que, 2000 años después, sigue resonando con una fuerza increíble. Que el enemigo más peligroso y el aliado más poderoso no está fuera, sino dentro de nosotros. Y que tenemos las herramientas para dominar nuestra mente y vivir una vida buena sin importar las circunstancias. Una vida con propósito, centrada en lo que depende de nosotros. Esa es la promesa del estoicismo, que él encarnó. Para terminar, hay un detalle final que a menudo se pasa por alto. Este diario era para él, sí, pero quizá también era un intento de dejar un testamento moral para su hijo y sucesor, Cómodo. Sabiendo que la historia juzgó el reinado de Cómodo como, todo lo contrario al de su padre, se le considera un tirano desastroso, nos queda una reflexión final, casi trágica. Es la pregunta del millón, la que persigue el legado de Marco Aurelio. ¿Se puede realmente enseñar la virtud? ¿O cada persona debe forjar su propia ciudadela desde cero, sin importar el mapa que le dejen sus predecesores? Quizá la lección más dura es que incluso el hombre más sabio del mundo no puede librar las batallas internas de otra persona, ni siquiera las de su propio hijo.